Hola, hola, mi gente bella de YouTube. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén súper bien con la mejor energía, porque hoy les traigo un vídeo que, ay Dios mío, prepárense porque va a estar de infarto, de esos que nos dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de esa parejita que nos tiene obsesionados, sí, exacto, Hande y Kerem, pero con un giro inesperado, una de esas situaciones que nadie veía venir pero que créanme, va a dar mucho pero mucho de qué hablar. Hoy nos vamos a sumergir en una historia de traición, de esas que duelen hasta el alma, y como esa puñalada por la espalda lleva a Hande directamente a los brazos de Kerem, sí, así como lo oyen. Vamos a desglosar cada detalle, cada mirada, cada suspiro que nos va a llevar a entender esta montaña rusa de emociones. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida a esta familia que cada día crece más, así que no te quedes fuera y dale clic a ese botón rojo que dice suscribirse. No te arrepentirás porque tenemos mucho contenido súper interesante para ti, y para todos los gustos. Activa también la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Y ahora sí, agárrense de sus asientos porque esto está por comenzar. Imaginen por un momento la escena perfecta, Hande radiante, feliz, pensando que su vida amorosa es un cuento de hadas o un error muy común, chicas y chicos. Pero como ya sabemos, en los cuentos de hadas también hay brujas y villanos que están listos para arruinarlo todo. Hande, nuestra querida protagonista, confía plenamente en su pareja, vamos a llamarlo Juan, para no darle tanta importancia al personaje. Juan, un tipo que en apariencia es el príncipe azul, pero que en realidad es más bien un lobo con piel de oveja, ya lo verán. La cosa es que Hande está en una burbuja de felicidad, con planes a futuro, con sueños compartidos, pensando que ha encontrado al hombre de su vida, pero, ¡ay!, el destino y sus giros inesperados. Resulta que Juan, en un acto de la más vil traición, estaba jugando a dos bandas. Sí, señores y señoras, un romance clandestino, un engaño que ni en la peor de las novelas podríamos imaginar. Y aquí es donde la historia empieza a tomar un rumbo totalmente inesperado. Imaginen el momento, Hande casualmente por esas cosas de la vida, descubre la verdad. No les voy a dar todos los detalles porque quiero que se mantengan pegados a la pantalla, pero basta decir que las pruebas son contundentes, una serie de mensajes, una llamada indiscreta, algo que no deja lugar a dudas. El mundo de Hande se viene abajo en un segundo, su corazón se rompe en 1000 pedazos, la confianza se pulveriza y la rabia empieza a burbujear en su interior. La reacción de Hande, mis queridos amigos, es lo que la hace tan auténtica, tan real, tan identificable para todos nosotros. No se derrumba en un mar de lágrimas, al menos no de inmediato. Primero el shock, esa sensación de que todo es una pesadilla, que en cualquier momento se va a despertar y todo habrá sido un mal sueño. Pero la cruda realidad la golpea con fuerza. Y luego la ira, ese fuego que recorre sus venas y que la impulsa a actuar. No hay dramas innecesarios, al menos no al principio. Hande es de las que prefiere la acción a la lamentación, así que se enfrenta a Juan y le exige una explicación, aunque en el fondo ya conoce la verdad. Juan, por supuesto, trata de justificarse, de minimizar su error, pero ya es demasiado tarde, el daño está hecho y la confianza, como un jarrón de cristal, ya no puede ser reparada. Hande, con el corazón herido pero la frente en alto, decide poner fin a esa relación tóxica y mentirosa. Y aquí es donde entra en juego nuestro otro protagonista, el que ha estado observando todo desde la distancia, el que siempre ha tenido un lugar especial en el corazón de Hande, el inigualable Kerem. Kerem, que ha sido testigo de la felicidad y el dolor de Hande desde la lejanía, siempre ha estado ahí, un apoyo silencioso, una presencia constante, aunque a veces imperceptible. Él sabe mejor que nadie el valor de Hande, su fuerza interior, su corazón noble y su capacidad de amar. Y verla sufrir, verla con el corazón roto, es algo que le duele en lo más profundo de su ser. Kerem, a diferencia de Juan, no es un lobo con piel de oveja, es un león protector, un hombre de verdad que no tiene miedo de mostrar sus sentimientos. Y es que, seamos sinceros, todos hemos notado esa química entre Hande y Kerem, esa tensión que flota en el aire, esas miradas que lo dicen todo sin necesidad de palabras. Siempre ha habido algo entre ellos, algo que va más allá de la amistad, un lazo que el tiempo y la distancia no han podido borrar. Y ahora, con Hande vulnerable y herida, ese lazo se vuelve más fuerte que nunca. Pero, ¿cómo llega Hande a los brazos de Kerem? Pues bien, después de la tormenta siempre llega la calma, o al menos eso dice el dicho, aunque en este caso es más bien un a calma tensa.
Ande, después de terminar con Juan, necesita un respiro, un lugar seguro donde curar sus heridas. Necesita un amigo, un confidente, alguien que la entienda sin necesidad de palabras. ¿Y adivinen quién está ahí para ella? Exacto, Kerem. Él no se aprovecha de la situación, no la presiona ni la fuerza a nada. Al contrario, le ofrece un hombro donde llorar, un oído donde desahogarse y un corazón donde encontrar consuelo. Kerem, con su paciencia y su ternura, va reconstruyendo poco a poco el corazón roto de Ande. La escucha, la apoya, la anima a seguir adelante y a no dejar que la traición de Juan la defina. Y poco a poco Ande empieza a ver a Kerem con otros ojos, empieza a notar esa conexión que siempre ha estado ahí, pero que la ceguera del amor hacia Juan le había impedido ver. Las conversaciones entre Ande y Kerem se hacen más frecuentes, las risas más genuinas, las miradas más intensas. Ya no solo son amigos, ahora son dos almas que se entienden, que se complementan y que se necesitan mutuamente. Y es en esos momentos de intimidad, de cercanía, donde la chispa que siempre ha existido entre ellos empieza a convertirse en una llama poderosa. Ande empieza a recordar los momentos que ha compartido con Kerem, las risas, las aventuras, el apoyo incondicional, y se da cuenta de que él siempre ha estado ahí, en las buenas y en las malas. Se da cuenta de que tal vez el verdadero amor no estaba donde ella pensaba, que a veces lo que buscamos está justo frente a nosotros, esperando a ser descubierto. Y así, de manera natural, de manera orgánica, sin forzar las cosas, Ande y Kerem se acercan cada vez más, hasta que el amor, ese amor que siempre ha estado presente, florece con toda su fuerza. El primer beso entre Ande y Kerem es de esos que nos hacen suspirar, de esos que nos dejan sin aliento. No es un beso impulsivo, no es un beso de consuelo, es un beso de amor puro, un beso que sella un destino, un beso que confirma lo que ambos ya sabían en el fondo de sus corazones. Ande, después de la tormenta, ha encontrado su refugio, su puerto seguro, en los brazos de Kerem. Ha descubierto que el amor verdadero no tiene que ser perfecto, que a veces se presenta de maneras inesperadas y que a veces, las peores experiencias nos llevan a las mejores oportunidades. Kerem, por su parte, ha demostrado ser el hombre que Ande siempre ha necesitado, el que la ama por lo que es, el que la apoya en sus sueños, el que la respeta y la valora. Y así, mis queridos amigos, nuestra historia de traición y redención, nuestra historia de amor y amistad, llega a un nuevo capítulo. Un capítulo donde Ande y Kerem, juntos, escribirán su propio cuento de hadas, un cuento que, a diferencia del anterior, será real, auténtico y lleno de felicidad. Claro, que no todo será color de rosa, porque la vida siempre tiene sorpresas guardadas. Ya veremos cómo reaccionan los demás personajes a esta nueva relación, qué obstáculos tendrán que superar y cómo seguirán evolucionando como pareja. Pero una cosa es segura, Ande y Kerem están más fuertes que nunca, su amor ha superado las adversidades y están listos para enfrentar cualquier desafío que se les presente. La historia de Ande y Kerem es una lección de vida para todos nosotros, una lección de cómo el amor puede surgir de las cenizas, de cómo la amistad puede convertirse en el más bello de los sentimientos y de cómo la traición puede abrirnos los ojos a lo que realmente importa. Y es que, mis queridos amigos, en la vida siempre habrá momentos difíciles, siempre habrá personas que nos fallen, pero lo importante es no perder la esperanza, no dejar de creer en el amor y nunca olvidar que siempre hay una luz al final del túnel. Y esa luz, para Ande, es Kerem. Es importante destacar que la conexión entre Ande y Kerem es tan poderosa porque está construida sobre una base sólida de amistad y respeto. No es un amor a primera vista, no es una pasión fugaz, es un sentimiento que ha ido creciendo con el tiempo, que se ha alimentado de experiencias compartidas y que ha madurado hasta convertirse en algo indestructible. Y es que, mis amigos, el amor verdadero no se basa en la perfección, sino en la aceptación, en la comprensión y en el apoyo mutuo. Ande y Kerem se aceptan tal y como son, con sus virtudes y sus defectos, se entienden sin necesidad de palabras y se apoyan en cada paso de sus vidas. Y esa es la clave de su éxito, esa es la razón por la que su amor es tan inspirador y tan emocionante. Ahora bien, la traición que vivió Ande fue dolorosa, sin lugar a dudas. Sin embargo, esa experiencia la hizo más fuerte y la llevó a encontrar el verdadero amor en Kerem. La historia nos enseña que a veces, las peores cosas que nos suceden nos conducen a las mejores oportunidades. Así que si estás pasando por una situación similar, no te desanimes, recuerda que siempre hay una luz al final del túnel y que el amor puede estar esperando a la vuelta de la esquina. Y es que, ¿quién no ha tenido el corazón roto alguna vez?
Todos hemos pasado por decepciones amorosas, por traiciones y por desilusiones. Pero lo importante es no quedarse estancado en el dolor, es aprender de esas experiencias y seguir adelante con la frente en alto. Y la historia de Hande y Kerem nos muestra que después de la tormenta siempre llega la calma, que después del dolor siempre hay esperanza y que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Así que, mis queridos amigos, no se rindan, no pierdan la fe y no dejen de creer en el amor, porque al final, siempre vale la pena. Esta historia nos recuerda la importancia de la amistad, de tener personas que nos apoyen en los momentos difíciles, de tener un hombro donde llorar y un corazón donde encontrar consuelo. Y es que los amigos son la familia que elegimos, son esas personas que nos conocen tal y como somos, que nos aceptan con nuestros defectos y virtudes y que están ahí para nosotros en las buenas y en las malas. Así que valora a tus amigos, cuídalos y protégelos, porque ellos son un tesoro invaluable. Y para finalizar esta increíble historia, podemos concluir que el viaje de Hande de la traición al amor en los brazos de Kerem es un recordatorio conmovedor de la resiliencia del corazón humano. Nos muestra cómo incluso en medio del dolor más profundo, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y para abrirnos a nuevas posibilidades de amor y felicidad. La historia de Hande nos enseña que no debemos tener miedo de dejar ir a las personas que no nos valoran, que no debemos conformarnos con menos de lo que merecemos y que el amor verdadero siempre vale la pena. Hande descubrió que el amor que buscaba ya estaba presente en la persona que menos esperaba, confirmando que el destino tiene maneras misteriosas y a menudo, inesperadas de llevarnos a lo que realmente necesitamos. Por su parte, Kerem nos muestra que el verdadero amor es paciente, es comprensivo y siempre está dispuesto a brindar apoyo incondicional. Él nos enseña que el amor no se trata de conquistar o poseer, sino de cuidar y proteger a la persona que amamos. Esta historia nos deja una sensación de esperanza, de alegría y de que al final, el amor siempre triunfa. La historia de Hande y Kerem nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras relaciones y sobre la importancia de elegir el amor y la felicidad en cada paso del camino. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí, y que se hayan emocionado con esta historia de traición y amor, de dolor y redención. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí, por su apoyo constante y por hacer de esta comunidad algo tan especial. Me encanta leer sus comentarios, así que déjenme saber qué piensan de esta historia, si tienen alguna teoría o si simplemente quieren compartir sus propias experiencias. Recuerden que cada comentario es una ventana a su mundo y me encanta aprender de ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con todos sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Y con esto me despido, les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y buena vibra, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente bella.